Hermanos, muy buenos días. Esta mañana quiero empezar con una pregunta. Me entra la curiosidad. ¿Cuántos de ustedes conocen los libros de Narnia? Libros, cuentos para niños, que se ha hecho películas también. ¿Ya? ¿Quiénes? A ver, alcen la mano, en cabina están alzando la mano. ¿Quiénes conocen los libros de Narnia? ¿Ya? Excelentes libros. Si no conoces esos libros, no has vivido. ¿Ya? No has vivido. Yo leí como niño, estaba en Uruguay. Mis tíos enviaron libros a Uruguay para que leyéramos y yo a los 8 o 9 años me devoraba los libros de Narnia. Son un total de 7 o 8 lindos libros para niños, ya que tienen un mensaje cristiano. ¿Quién es el autor de esos libros? C.S. Lewis, un profesor de literatura inglesa en la Universidad de Oxford, primero en Inglaterra y luego en Cambridge, así que un gran académico. ¿Sabían ustedes que C.S. Lewis era un amigo íntimo de Tolkien? Y Tolkien es el autor de El Señor de los Anillos, que han hecho tremendas películas de ese libro de Tolkien. Lo interesante es lo siguiente. Cuando C.S. Lewis fue a Oxford como profesor de literatura inglesa, no era creyente, era ateo y se conoció con Tolkien. Y gracias al testimonio de Tolkien, impactó la vida de C.S. Lewis en tal manera que este profesor de literatura ateo y agnóstico se convierte a la fe cristiana. Y ha escrito muchos libros de ayuda para creyentes. Él se convirtió más o menos por el año 1951. Y en el año 55 él escribe su autobiografía dando testimonio de cómo conoció al Señor. ¿Y saben cómo se llama ese libro? El testimonio de C.S. Lewis. Sorprendido de alegría. Sorprendido de alegría. Y lo que él narra en ese libro es lo siguiente. Él, antes de conocer al Señor, él había sido bautizado como niño en la iglesia en Irlanda. Él rechaza la fe cristiana como joven porque vio que era tan aburrido. Pero cuando conoció al Señor, lo que sorprendió a Lewis fue la gran alegría que conocer a Dios trajo a su vida. Y por eso le dio ese nombre, sorprendido por alegría. ¿Por qué lo menciono esta mañana? Porque me parece que esa palabra sorprendido es la palabra que mejor resume el pasaje que Alejandro leyó esta mañana, Hechos 10, del versículo 20 al fin del capítulo. Vamos a ver esta mañana grandes sorpresas. Sorpresa para todos. Sorpresas primero para Pedro, luego sorpresas para Cornelio. También sorpresas para la gente en la casa de Cornelio y sorpresas para nosotros que leemos este relato. Y me atrevo a decir esta mañana, sin afán de juzgar a nadie, pero si tú no tienes sorpresas en tu vida, tienes una vida muy aburrida. Si no hay sorpresa, si no hay este elemento de sorpresa en tu vida, debes tener una vida muy aburrida. Porque, hermanos, lo último que la fe cristiana es rutinario. Si estamos viviendo vidas rutinarias como cristianos, donde nada nos sorprende, algo no anda bien en tu vida. La marca de todo creyente debe ser esta palabra sorpresa. Dios constantemente nos está sorprendiendo. Hermanos, yo en las últimas semanas vengo enseñando a un grupo de pastores los lunes en la mañana, un curso un poco avanzado para ellos, la interpretación apostólica del Antiguo Testamento. Me imagino que suena muy aburrido para muchos, ¿ya? La interpretación apostólica del Antiguo Testamento.
Pero hermanos, yo he quedado sorprendido como profesor. Yo he aprendido tantas cosas en las últimas semanas que francamente siento que recién estoy empezando a entender el Antiguo Testamento, después de 45 años de creyente. Porque así es la vida cristiana, sorpresas todo el tiempo. Y toda persona que está andando con Dios, debe haber elementos de sorpresa en tu vida. Ahora, en este relato de cómo Pedro llega a la casa de Cornelio y predica el evangelio allá, de antemano el lector que está leyendo con detenimiento este pasaje se habrá dado cuenta de ciertas sorpresas. Permítame señalar alguna de ellas. La primera sorpresa está en versículo 23. Miren lo que leemos en versículo 23. Hablando de Pedro, acaba de recibir 3 personas que no conoce de la casa de Cornelio, invitándole a ir a Cornelio. ¿Y qué leemos en versículo 23? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. ¿Por qué es sorprendente eso? Por 2 razones. En primer lugar, Pedro no está en su casa. Pedro está de visita en la casa de otro. Ahora, ¿te imaginas que yo llegara a tu casa y tú me das alojamiento? Y después de 3 días, alojado en tu casa, llegan personas a la puerta, tocan la puerta, yo los hago pasar y los invito a quedar también en la casa. Eso no se hace, ¿no es cierto? Eso simplemente no se hace. Pero Pedro lo hizo. Y para colmo, parece que ni eran judíos. Uno era un soldado italiano. Otros 2 eran siervos del centurión Cornelio. Y Pedro los invita a quedar en la casa, que no era suya, de Simón Curtidor. La primera sorpresa. La segunda sorpresa viene a continuación. El versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. Ahora, ¿dónde estaba Pedro antes? Estaba en Jope. ¿Por qué estaba en Jope Pedro? Porque antes estaba en Lida. Si se acuerdan la historia, estuvo en Lida para sanar, en Lida para sanar un hombre paralítico, ¿no es cierto? Pero lo que estamos leyendo en Hechos es que Pedro está terminando una gira pastoral. ¿Se acuerdan? Hemos leído antes que después de la persecución, las iglesias cristianas en toda la región de Galilea, Samaria, Judea, tuvieron paz, crecían en el Señor. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro sale de viaje y leemos en los Hechos capítulo 9 que Pedro sale para visitar a todas las iglesias. Así que una tremenda gira apostólica pastoral, Galilea, Samaria, Judea, y en eso llega Lida. Ahora, Lida queda cerca de Jerusalén. Así que la impresión que uno tiene es que Pedro ha hecho una tremenda gira y ahora está volviendo a Jerusalén. Hermanos, yo a veces salgo de viaje para hacer trabajos en otras ciudades. Y la verdad es que aunque me encanta viajar, me gusta volver a casa también. Y a veces los últimos días de un viaje de una semana, digamos, ya estás contando los días para volver a casa. Lo último que quieres es que te digan, quédate una semana más. Ya quieres ir a casa, ¿no es cierto? Y Pedro llega a Lida, después de un viaje. Quiere llegar a Jerusalén, a ver a su esposa, a ver a sus hijos, a ver a la iglesia en Jerusalén. Pero estando en Lida, la iglesia en Jope le invita a ir a Jope, que estaba en la otra dirección. Así que alejándose de Jerusalén, Pedro va a Jope. Y en Jope, Dios usa a Pedro para resucitar a Dorcas. Y ahora queda en Jope porque Dios ha hecho una tremenda obra en Jope. Y Pedro tiene que quedar ahí para hacer el seguimiento. Y ahora llega otra invitación para ir a Cesarea. Y pobre Pedro quiere llegar a casa y Dios no lo permite. Y Dios le está alejando de Jerusalén. Y la sorpresa es
la docilidad de Pedro, el sometimiento de Pedro a seguir la dirección de Dios, porque en Jope había quedado varios días. Y aquí, al fin del versículo 48, al fin del capítulo 10, le rogaron que se quedase por algunos días más en Cesarea. Y Pedro, tan sumiso al Señor, queriendo llegar a casa seguramente, pero qué ejemplo para nosotros. Un hombre dispuesto a seguir trabajando cuando quiere descansar, y Dios le da trabajo para hacer, él sorprendentemente sigue trabajando. Y la tercera sorpresa, en versículo 23 al final, es que cuando Pedro va a Cesarea, no va solo. Hasta el momento pareciera que él está viajando solo. Y de repente ahora dice, le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. En total fueron 6 hermanos que viajaron con él. Leemos esto en el capítulo 11. Y la pregunta es, ¿y por qué Pedro se lleva 6 hermanos de Jope? Porque Pedro intuye, algo está por pasar en Cesarea, tan dramático, que sería mejor llevar algunos testigos. Y en vez de llevar solo 2 o 3 testigos, el apóstol Pedro se lleva 6. Porque Pedro piensa, algo dramático está por pasar y mejor, aunque yo sea el líder de la iglesia, mejor llevo 6 hermanos para que sean testigos y luego corroboren lo que Dios va a hacer en Cesarea. Así que sorpresas para nosotros al leer este pasaje. Pero vamos a empezar ahora mirando las grandes sorpresas que Dios tenía para Pedro. Grande sorpresa para Pedro, del versículo 25 al versículo 35. ¿Cuál es la primera sorpresa? Bueno, francamente, la manera que Cornelio lo recibe en su casa. Miren versículo 25. Y cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, recuerden que es un centurión, ¿no es cierto? Es un hombre de gran prestigio. ¿Qué hizo Cornelio? Primero, salió a recibirlo. Yo planteo que Cornelio rara vez hacía eso. Era un centurión. Él no salía a recibir a nadie, a no ser que fuese una persona de gran prestigio. Cornelio no conoce a Pedro, pero Cornelio sale para recibir a Pedro. Y miren lo que Cornelio hace. Postrándose a sus pies, adoró. ¿Se imaginan la reacción de Pedro? Viendo un soldado italiano, un centurión, de rodillas delante de Pedro, haciéndole gran reverencia. Claro, no le gustó en cierta parte a Pedro y lo levanta a Cornelio y dice, mira Cornelio, no hagas eso, yo soy un hombre común y corriente. Pero Pedro jamás había recibido una atención de esa manera. Un centurión romano postrado delante de Pedro. La segunda sorpresa es que cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, ¿a quién encuentra? Versículo 27. Y hablando con él, entró. Ahora yo sugiero que lo que Pedro esperaba ver era solo Cornelio. Por lo mucho quizá Cornelio y su esposa. Podría ser un hijo que otro. Pero ¿qué encuentra Pedro? Halló a muchos que se habían reunido ahí. Ahora, ¿quiénes eran? Vamos al versículo 24 para ver quiénes eran. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado. Noten esa palabra, habiendo convocado, ni siquiera invitado. ¿Ya? Los había convocado como centurión. ¿A quiénes? A sus parientes y a los amigos más íntimos. ¿Cuántos parientes tendría Cornelio? ¿Cuántos amigos íntimos tendría Cornelio?
Uno puede pensar a lo menos 20, 30 personas. Y Pedro llega a la casa de Cornelio, pensando que va a predicar a 2 o 3 personas. Y encuentra la casa llena de gentiles, llena de paganos, llena de personas que hasta este momento han sido idólatras. Y Pedro queda sorprendido a ver las personas ahí. Me parece, podía estar equivocado, pero me parece que le ganaron los nervios un poquito a Pedro. Porque miren lo que él dice en versículo 28, que parece extraño, que apuntaría a cierto nerviosismo de parte de Pedro. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hermanos, no hablas así a un centurión. ¿Ya? A un centurión no le vas a hablar así, porque suena ofensivo, ¿no es cierto? Lo primero que Pedro dice: ¿sabes qué, Cornelio? Yo soy judío, tú eres gentil. Para mí, bueno, la Reina Valera dice, es una abominación. Quizás un poco fuerte la Reina Valera. La palabra en el idioma original significa tabú. Para mí es tabú entrar en la casa o acercarse a un extranjero. ¿Por qué Pedro dijo eso? Recordemos que Dios ya se ha manifestado a Pedro, indicándole que Pedro no debe llamar a nadie impuro. El apóstol Pedro ya ha hospedado 3 gentiles en la casa de Simón el curtidor en Jope. Así que se supone que Pedro ya no tiene mayores problemas de acercarse a gentiles. Me parece que Pedro lo dice pensando en esos 6 hermanos de Jope que lo están acompañando. Pedro quiere dejar sentado esto. Él, como judío, sabe muy bien que los judíos no tienen contacto con los gentiles. Él quiere que más adelante no se malinterprete lo que él estaba haciendo. Él no estaba entrando en la casa de Cornelio como si no pasaba nada, muy fresco. No. Él da a entender que lo que él está por hacer es algo insólito y lo dice públicamente. Ahora miren, en tercer lugar, la gran sorpresa para Pedro. Creo que es la mayor de todas. Cuando Cornelio le empieza a hablar, impresionante lo que Cornelio le dice. Bueno, en primer lugar, en versículo 31, Cornelio simplemente repasa la visión que había tenido del ángel. Las palabras importantes están en versículo 35. Versículo 33. Así que luego envié por ti, dice Cornelio. Y le dice a Pedro, y tú has hecho bien en venir, ¿no? Como felicitándole por obedecer a Dios. Has hecho bien en venir. Ahora pues, escuchen bien estas palabras. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Un pagano hablando. No es convertido todavía. Y Pedro está hablando de sus parientes y sus amigos íntimos que no son creyentes. Pero Cornelio se atreve a decir, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, cuánto quisiera yo que cada domingo en nuestra iglesia este sea el sentir de la congregación. Porque si fuera así, hermanos, lo que Alejandro acaba de decir de los celulares no sería necesario. La razón por la cual tenemos el celular prendido
es que no somos conscientes que estamos en la presencia de Dios. ¿Acaso irías al palacio de gobierno para hablar con el presidente y entrarías con tu celular prendido? Y mira, el presidente está hablándote, suena tu celular y dices, discúlpame, voy a contestar mi celular. Y sales de la presencia del presidente del Perú, contestas el celular y vuelves otra vez. No, jamás harías eso, ¿no es cierto? Oh, pero lo hacemos a Dios. Bueno, no somos conscientes, ¿ya? No somos conscientes que lo estamos haciendo a Dios. Porque no somos conscientes que estamos en su presencia. Eso es lo trágico. Es nada menos que trágico que podemos estar en la iglesia, a veces, algunos, más atentos al celular que a Dios. Wow. Qué lección esta mañana de Cornelio. Yo te animo, hermano, cada semana que vienes a la iglesia, procura venir sabiendo que estarás en la presencia de Dios. Habla contigo mismo. Prepara tu mente, tu corazón. No estoy yendo a cualquier lugar. No estoy yendo al mall, a Totus, de compras, para que cuando el celular suene lo conteste. No, es la casa de Dios. Dios está presente. Y el celular no debe jamás venir entre tú y Dios. Jamás. Y Cornelio dice, estamos aquí para escuchar. No para dormir. No para estar distraídos. No para estar pensando otras cosas. Estamos aquí para escuchar todo lo que Dios te mande hablar. Creo que es el anhelo de todo pastor tener esa clase de audiencia los domingos en la mañana. Gente pendiente de cada palabra. No porque el pastor sea gran persona, sino porque es la presencia de Dios. Y Dios ha nombrado un pastor para predicar su palabra este domingo. Y mi gran responsabilidad es escuchar todo lo que Dios le ha mandado al pastor decir. Para Pedro, una gran sorpresa. Pero pasemos ahora para considerar las grandes sorpresas que Dios tenía para Cornelio. Porque Cornelio también tiene grandes sorpresas cuando Pedro empieza a predicar la palabra. Miren versículo 36. En versículo 36, el apóstol Pedro empieza la predicación en sí. Y noten bien lo que Pedro dice. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Noten eso. Pedro no dice, Dios envió un mensaje a todo el mundo. No, Pedro enfatiza esto claramente, ¿no es cierto? Dios envió un mensaje para Israel. Cornelio, tú estás por escuchar algo que no era para ustedes, no era para gentiles. Yo te voy a contar lo que Dios envió a Israel, anunciando el evangelio de la paz. Y este evangelio de la paz para Israel vino por quién? Por medio de Jesucristo, un hombre, Jesús de Nazaret. Ahora marquen las siguientes palabras de Pedro. Qué sorpresa para Cornelio escuchar estas palabras. Este es Señor de todos. Marquen eso, hermanos. Pedro está diciendo a Cornelio, un hombre llamado Jesús de Nazaret. Él es Señor de todos. Vino para Israel, pero no es Señor de Israel, es Señor de todos.
Y hermanos, si meditamos un momento, nos daremos cuenta, creo, lo radical que fue esto de Pedro. ¿Quién es Cornelio? Un soldado romano. ¿A quién obedece Cornelio? ¿Quién es el comandante en general del ejército romano? El emperador, ¿no es cierto? ¿Y saben ustedes cuál era uno de los títulos del emperador romano? Kurios, en griego, Señor. Así que Cornelio, toda su vida, estaba sometido al emperador romano. El emperador romano era señor de la vida de Cornelio. Y ahora llega este pescador de Galilea, llamado Pedro, y se atreve a decir en la casa de Cornelio: Jesús de Nazaret, Él es Señor, no el emperador romano. Jesús es Señor de todo. Yo me imagino que algunos amigos de Cornelio en ese momento le miran a Cornelio como preguntando: Cornelio, ¿estás dejando a este hombre decir esto en tu casa? Pareciera que se está sublevando contra Roma. Y todos saben, Pedro es un judío. Cornelio, ¿por qué está en Cesarea? Para mantener la paz romana, porque los judíos constantemente se querían rebelar contra Roma. Y Cornelio está queriendo luchar por los intereses del emperador. Y él ha invitado a su casa un judío que dice claramente: Jesús de Nazaret es Señor de todos. Fue una tremenda sorpresa para Cornelio escuchar eso. Pero vinieron más sorpresas. Porque en versículo 37, habiendo primero hecho un resumen, en versículo 37, Pedro ahora entra en los detalles. Porque la pregunta es obvia, ¿no es cierto? Si Jesús de Nazaret es Señor de todos, ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿Qué ha hecho? Y empieza en versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Por esta razón, Él es Señor de todos. Es un hombre como nosotros, dice Pedro, pero es un hombre ungido con el Espíritu Santo. Segundo lugar, es un hombre que tiene el poder de Dios. Y este hombre, ungido, poderoso, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para Cornelio, increíble lo que Cornelio está escuchando y la gente en su casa. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ahora, noten ahí, recién Cornelio empieza a entender por qué Dios le mandó llamar a Pedro. Recordemos que Cornelio no conoce a Pedro. Y lo que Pedro le dice a Cornelio es: mira, Cornelio, la persona que tú has invitado, yo, dice Pedro, yo soy uno de los testigos oficiales de Jesús de Nazaret. Yo he visto lo que él ha hecho. Yo le acompañé 3 años. Él me llamó a mí y me ha encargado ser testigo de todo lo que Jesús de Nazaret hizo. Y más adelante en versículo 41, Pedro también indica que él es testigo de la resurrección del Señor Jesús. Pero lo que impactó a Cornelio es lo que leemos al fin del versículo 39. ¿Qué leemos al fin del versículo 39? Las últimas palabras, ¿qué dice? A quien mataron colgándole en un madero. Puedes pensar
en la confusión y la sorpresa mental para Cornelio? Cornelio acaba de escuchar que Jesús es Señor de todos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que Jesús es Señor de todos porque es ungido por el Espíritu Santo y tiene gran poder para sanar y salvar del diablo porque Dios está con él. Hermanos queridos, no hay ningún emperador romano que pudiera decir eso. Ningún emperador romano podía hacer eso. Los emperadores romanos tenían poder político, pero no tenían poder espiritual. Pregúntate, ¿un emperador romano permitiría que la gente lo matara y lo colgara en la cruz? Jamás, ¿no es cierto? El emperador usaría todos sus ejércitos para defenderse a sí mismo. Al emperador romano no se le toca. Y Cornelio escucha esto, que el Señor de todos permitió a seres humanos arrestarlo y colgarlo en la cruz del Calvario. Oh, para Cornelio, esto era increíblemente sorprendente. Cornelio jamás había escuchado un mensaje como esto. Pero luego Pedro dice, pero no quedó muerto, resucitó al tercer día. Y Cornelio menos va a entender eso, porque Cornelio está acostumbrado en la cultura de ese tiempo que una vez muerto, quedas muerto. El concepto de la resurrección era una tontería para ellos. Pero Cornelio escucha a Pedro decir, Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y eso le lleva a un tercer punto en versículo 42, un tercer punto que impresiona y sorprende a Cornelio. Versículo 42. Y nos mandó, dice Pedro, a los apóstoles, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Y subrayen estas palabras. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús de Nazaret, el que es Señor de todos. Dice Pedro, ese Jesús de Nazaret, Él será nuestro juez. Cornelio, aunque tú seas un centurión romano, aunque tú seas un hombre de gran prestigio, tú también serás juzgado por Jesús de Nazaret. Dios lo ha nombrado el juez de todos los vivos y de todos los muertos también. El juez de toda la tierra. Yo me imagino que cuando la gente escuchó eso, el Espíritu de Dios obrando en sus corazones, en este momento el Espíritu Santo habrá generado una tremenda convicción de pecado en los oyentes. Y por eso Pedro continúa diciendo la cuarta cosa sorpresiva para Cornelio, versículo 43. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran, ¿qué va a pasar? Recibirán perdón de pecados por su nombre, preparándolos para el día del juicio final. Es decir, el que los va a juzgar está dispuesto a perdonarlos. Capten eso, ¿ya? El que los va a juzgar, el juez de todos, está dispuesto a perdonarlos. ¿Y por qué los va a perdonar? Porque murió y resucitó para anunciar paz a toda la raza humana. Hermanos, Cornelio jamás escuchó un mensaje como este. Y con buena razón estaban todos atentos ahí. Y hermanos, a mí me hubiera fascinado que alguien hubiera tenido un celular en ese momento. Ya, para eso sí un celular. ¿Para qué? Para filmar.
Me hubiera encantado ver la cara de la gente escuchando ese mensaje. Alguien filmando, ¿no? Una filmación de toda la gente. Sus caras. Su sorpresa. Increíble lo que este hombre Pedro está diciendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo van a reaccionar? Hermanos, en Hechos 17, adelantándonos un poquito, en Hechos 17 encontramos a Pablo predicando en Atenas. Ya vamos a estudiar eso más adelante, pero más tarde lo pueden leer en sus casas si quieren. Pero en Hechos 17, Pablo predica en Atenas. Y aquí está lo interesante que yo descubrí. El mensaje de Pablo en Atenas, al final, es exactamente el mismo mensaje de Pedro aquí. Porque Pablo termina en Atenas diciendo, Dios ha nombrado a este hombre Jesús para ser el juez de todos. Y él va a venir para juzgar a todos. Y Dios dio testimonio, dice Pablo, levantando a Jesús de los muertos. Es decir, Pablo predica el mismo mensaje que Pedro. Ahora, en Hechos 17, ¿cuál fue la reacción de los atenienses, los filósofos? ¿Se acuerdan? Se burlaron de Pablo. Se rieron de él. ¿Por qué se rieron de Pablo? Porque no le creyeron. Absolutamente no creyeron el mensaje de Pablo. Así que la pregunta es, en la casa de Cornelio, estos gentiles paganos, ¿cómo van a reaccionar al mismo mensaje de parte de Pedro? Y aquí viene, hermanos, para terminar, la gran sorpresa para todos. Hemos visto la sorpresa para Pedro, hemos visto las sorpresas para Cornelio. Ahora veamos las sorpresas para todos. Para Pedro, los de Jope, Cornelio y los invitados en su casa. Todos terminan tremendamente sorprendidos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en este momento? En primer lugar, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Bueno, específicamente sobre Cornelio y los invitados que estaban en su casa. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Noten esa palabra todos. No dice unos cuantos, ni dice la mayoría. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que están escuchando el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esos 6 hermanos de Jope que estaban acompañando a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Noten aquí algunos detalles, hermanos. En primer lugar, ¿se dieron cuenta que Pedro no terminó su mensaje? Pedro no terminó. Estaba en pleno discurso. Porque el versículo 44 dice, mientras aún hablaba, no había terminado todavía. Dios hizo algo. Dios mandó el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Hermanos, la razón es la siguiente. Cuando Pedro dice en versículo 43, que a todos los que creen en su nombre recibirán perdón de pecados, en ese momento el Espíritu Santo obró y les dio fe para creer. Les dio fe para creer en todos los oyentes. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos porque estaban creyendo. Y fueron convertidos en forma dramática. Ahora yo me puse a comparar por un momento en mi estudio la obra del Espíritu Santo en Hechos 2 y en Hechos 8. Se acordarán, hermanos, que en Hechos 2 habían 120 creyentes sobre quienes el Espíritu Santo vino, ¿no es cierto? Pero ¿en qué momento vino el Espíritu Santo sobre los 120?
cuando estaban orando, ¿no es cierto? Habían pasado 10 días orando, pidiendo que el Espíritu Santo venga. Así que cuando el Espíritu Santo vino, en un sentido, no fue ninguna sorpresa porque lo estaban pidiendo en oración. Vamos al capítulo 8 de los Hechos, la situación en Samaria. El Evangelio llega a Samaria, la gente responde al Evangelio de Felipe, pero no recibe el Espíritu Santo. Así que manda llamar a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan llegan a Samaria, y leemos en Hechos 8, Pedro ora por estas personas en Samaria, y luego de la oración de Pedro, después de la oración de Pedro, el Espíritu Santo vino sobre esos creyentes o las personas en Samaria. Así que para los judíos, el Espíritu Santo vino después de la oración. ¿Ok? Noten eso. Para los judíos, después de la oración. Igual para los samaritanos. El Espíritu Santo cayó sobre los samaritanos después de la oración. Pero con los gentiles fue diferente. En la casa de Cornelio, nadie estaba orando. Pedro estaba predicando. No había terminado su prédica. Y de repente Dios obró. Y el Espíritu Santo vino sobre todos los presentes. Por eso digo, todos quedaron sorprendidos, incluyendo Pedro y los de Jope. La segunda sorpresa en versículo 46 es que la señal del Espíritu Santo fue que hablaron en lenguas y glorificaron a Dios, ¿no es cierto? Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, ¿por qué es importante notar eso? Porque eso fue exactamente lo que pasó en Hechos 2. Sobre los 120, el Espíritu Santo vino. ¿Y cómo se manifestó el Espíritu Santo en Hechos 2? Hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, solo que no son judíos, son gentiles. Pero exactamente la misma experiencia. Y hermanos, ¿acaso no quedaron todos sorprendidos? Pedro es interrumpido. Dios interrumpe a Pedro. Y Pedro quedó sorprendido. Los 6 hermanos de Jope, de repente medio incrédulos, un poco nerviosos. ¿Qué está haciendo Pedro predicando a gentiles? Y de repente ellos ven a los gentiles hablar en lenguas y glorificar a Dios. Ellos quedan sorprendidos. ¿Y la gente en la casa de Cornelio? ¿Acaso alguien de los familiares o los amigos íntimos pensaron que al ir a esa invitación terminarían hablando en lenguas y glorificando al único Dios vivo y verdadero? No, jamás pensaron eso. Una sorpresa para todos. Una casa en alboroto, ¿no es cierto? Porque Dios había llegado. Y eso da lugar a una pregunta interesante de Pedro en versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también e igual que nosotros? Una pregunta retórica, porque la respuesta obviamente es no, nadie puede impedir agua. Así que Pedro ahí, como decimos, ni corto ni perezoso, Pedro manda bautizar a todos en el nombre de Jesús. Aquí no era alianza cristiana, ¿no es cierto? No había vida abundante, no había semanas de curso, no, al toque, al bautismo, ¿ya? Porque era obvio que conocían al Señor. Y cuando Dios hace algo tan obvio, entonces era bueno poder bautizarles en forma inmediata. Y para Pedro y los 6 de Jope, que cuando llegaron a la casa de Cornelio, como ni querían entrar. Y decían, es tabú entrar a la casa de un gentil. Y ahora los bautizan. Y al bautizarlos, vienen a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto,
hermanos y hermanas en la fe de Pedro y los 6 de Jope. Dios haciendo una revolución y medio, ¿no es cierto? Una sorpresa para todos ahí en la casa. Por eso digo, hermanos, la palabra para mí que resume este pasaje es esta palabra sorpresa. Hay sorpresas para todos. Y la pregunta para desafiarnos al final es la siguiente. ¿Has tenido un momento de sorpresa en tu vida? ¿Te ha sorprendido Dios alguna vez en tu vida? Interviniendo, haciendo algo tan dramático que te cambia para siempre, que no hay vueltas que dar, que toda la gente que te conoce sabe algo dramático pasó. Para mis padres, la gran sorpresa fue cuando yo tenía 15 años. Aunque no lo crean, yo era la oveja negra de nuestra familia. Yo era el más malcriado. Las cosas que yo hacía a los 15 años eran terribles. Hasta terminé en la comisaría un día, arrestado por la policía. Y Dios intervino en mi vida. Y mis padres terminaron, una gran sorpresa. Alex empieza a estudiar. Alex empieza a subir puestos en el aula. Alex termina el primero en el aula en un año. Mis padres, oye, ¿qué le ha pasado a Alex? Es que Dios llegó. Y cuando Dios llega, te cambia en tal manera que la gente queda asombrada. ¿Tienes esa clase de testimonio? Porque temo que hay muchos evangélicos que están en la iglesia evangélica, bueno, porque me gusta, qué lindo estar con los hermanitos, cantar estas canciones, pero eres básicamente la misma persona. Envías los mismos mensajes por las redes, tienes las mismas actitudes que antes, nada ha cambiado en tu vida, aparte que eres un poco más religioso. Eso no es la salvación, hermanos, eso no es la salvación. La salvación es cuando Dios llega a nuestras vidas, Él te sorprende con cambios tan radicales y profundos que la gente que te conoce no te conoce, te desconoce, eres otra persona. Tus actitudes, tu comportamiento, tu forma de hablar, tus reacciones, todo es diferente porque Dios llegó a tu vida. Hermanos queridos, eso es lo que hace falta en la iglesia. Esto es lo que hace falta en la iglesia. Esta clase de experiencia, que Dios te sorprenda con lo que Él hace en tu vida. Y me atrevo a pensar que si no hay ese elemento de sorpresa en tu vida, quizá no eres creyente todavía. Podías ser temeroso de Dios como Cornelio. Podías hacer muchas buenas obras, ayudas a la gente necesitada, tienes un buen testimonio, igual que Cornelio antes del Espíritu Santo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, revoluciona tu vida. ¿Eres consciente de eso? ¿O será tenemos que pedir al Señor, Señor, no quiero ser como Cornelio antes de este momento? No quiero quedarme simplemente una persona que tiene la buena fama de temeroso de Dios, que respeta a Dios. No, yo quiero ser una persona sorprendida por Dios y que mi vida sea una sorpresa para la gente que me rodea. Solo eso te asegura que eres creyente. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso C.S. Lewis escribe ese libro, Sorprendido por alegría. Y la gente que rodeaba a C.S. Lewis no podía creer el cambio en la vida de este profesor de literatura. Y hermanos, que Dios nos ayude a tener esa clase de cambio también en nuestras vidas. Solo Dios lo puede hacer. Lo único que nosotros podemos hacer es clamar a Dios y decir, Señor, ten misericordia de mí. Haz algo en mi vida, porque no quiero ser un religioso más. Yo quiero conocerte y saber que tu poder
está obrando en mi vida en forma radical. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por las grandes sorpresas que tú tenías para todos. Y la verdad, Padre, es que cuando tú obras, siempre haces cosas sorprendentes. Porque es la marca de tu poder, Señor. Y Padre, quiero pedir que todos nosotros podamos tener este testimonio. Una vida marcada por sorpresas. La sorpresa de lo que Dios hace cuando llega la vida de alguien con poder de lo alto. Padre, líbranos de una vida cristiana rutinaria y aburrida. Danos una vida cristiana marcada por sorpresas del poder de lo alto obrando en nosotros. No para nuestro bien, sino para tu gloria, para que el mundo sepa que Dios es real, por lo que pueden ver en nuestras vidas transformadas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.